Buen día a todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio de Cátedra Abierta. Mi nombre es Alexander Ríos y vamos a estar acompañándolos a lo largo de esta hora con un espacio que ha sido creado muy particularmente pensado en que nosotros podamos dialogar entre la psicología y las ciencias. Sé que este tipo de espacios es bastante tradicional y en esta ocasión el Semillero Sapiens y el programa de psicología en Medellín del Politécnico Gran Colombiano, digamos que ha buscado crear este espacio para que nosotros podamos interactuar con diversos profesionales, que podamos llegar con este tipo de actividades a un público que no se nos quede únicamente en lo local, en la universidad, sino que podamos llegar a impactar a personas que se encuentran en otras ciudades, incluso en otros países, que le damos la bienvenida y agradecemos el apoyo, porque ciertamente este grupo, este tipo de espacios surge por el interés de quienes buscan ampliar el conocimiento, el interés de quienes quieren compartir ideas, profundizar. Y este espacio ha sido denominado Sinapsis Abierta. Nos encontramos hoy en la primera versión, que como se les mencionaba, busca generar un diálogo entre la psicología y la neurociencia, un poco más allá de lo que ha sido el abordaje tradicional de la psicología y abordar lo que es la contemporaneidad relacionada con el buscar unos abordajes, unas explicaciones, unos temas un poco más desde la perspectiva científica a lo que puede pasar en nuestro día a día, a lo que podemos encontrar en consultas, a lo que podemos encontrar en las organizaciones, los colegios, las empresas y demás. Entonces vamos a tratar temas diversos, no se trata únicamente de abordar eh, conductas limitadas, sino que podemos ampliar a todos los campos de la psicología y justamente con el apoyo de estos grupos de semilleros y grupos de investigación en el campo de las neurociencias y el comportamiento, pues buscamos interactuar y llegar un poco más allá a ese tipo de abordajes explicativos y de intervención en alguna medida. Y bueno, de hecho aceptamos también sugerencias de quienes nos acompañan sobre temáticas que quisieran ver y que pudiéramos abordar con expertos en otros espacios. En esta ocasión, este programa, y les decía, les doy la bienvenida en nombre de nuestra directora de escuela, de nuestro coordinador de programa, César Sierra, y en nombre propio, como les decía, Alexander Ríos. Vamos a dar inicio para que no nos alarguemos en esta presentación. Contarles que tenemos en esta ocasión un ponente que es una persona que tiene una experiencia amplia en el campo sobre el cual vamos a estar trabajando y abordando hoy. Es un experto, diría yo, un amigo, y agradezco yo la invitación del doctor Omar Felipe Alemán a este espacio, al haber aceptado esta invitación que le hace desde la organización del evento. Y él ha denominado su espacio o su conversatorio Explorando la mente psicopática desde la perspectiva de la neurobiología. La idea de este espacio es que nosotros podamos, primero, tener ese abordaje explicativo desde el doctor Omar Alemán y después generar un espacio de conversatorio. Ese espacio depende de ustedes, depende de que podamos enriquecer esa discusión en alguna medida. Por temas de protocolo y de facilitar el desarrollo del espacio, todos tienen sus micrófonos y sus cámaras cerradas. Sin embargo, tienen acceso, depende de cómo se nos hayan conectado al chat, pueden escribirnos por allí o levantar sus manos y iremos habilitando sus micrófonos para que puedan interactuar con nuestro conferencista. El doctor Omar Felipe Alemán es médico, se los voy presentando, es médico cirujano por la Universidad Anáhuac en México, con una maestría en ciencias, en neurociencia experimental y clínica por la Universidad de Murcia en España. Él es especialista en epidemiología y salud pública por el Johns Hopkins University en Estados Unidos, experto en medicina forense y criminalística por el Centro de Formación de Estudios Criminal de Barcelona y cuenta con una maestría en psicopatología forense y análisis criminológico por el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses. La hoja de vida del doctor Alemán es ciertamente bastante amplia, es un experto, se los puedo garantizar. Él se ha desempeñado como perito en medicina forense en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México y como perito particular en medicina y psicopatología forense a nivel de Latinoamérica. Es consultor en varios países y varias instituciones, catedrático en neuroderecho y psicopatología forense de la ONU UNITAR y CIFAR en Argentina.
docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como conferencista y capacitador a nivel nacional dentro de México y a nivel internacional, con muchos textos publicados, súper recomendado para que lo chismosiemos allí en Google y podamos acceder al trabajo del doctor Alemán, miembro honorario de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, ha estado vinculado a diversas instituciones en el orden de México, federaciones, colegios, es miembro fundador de la Fundación para el Avance de las Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia, que tiene una sede en Colombia, pero que opera internacionalmente. Y bueno, les puedo garantizar, y para no alargarnos, el currículo es súper extenso. El doctor Omar Alemán ya nos contará mucho más de lo que hace y lo iremos aplicando a sus contenidos y a lo que vamos viendo en este espacio. ¿Vale? Doctor Omar, un gusto saludarte, agradecer nuevamente por haber aceptado esta invitación que hacemos en esta creación de espacios. Es un espacio nuevo, es un espacio que creamos, como les decía, para nuestros asistentes, para aquellos que han manifestado interés en esta área. Entonces, nada, continuar depende básicamente de la motivación de todos. Y para mí personalmente es un honor que seas quien abre esta primera cátedra abierta y esperamos que sean muchas más. La idea es que este es un espacio que se realiza mensualmente y que el doctor Omar Felipe Alemán sea nuestro conferencista invitado para abrir este primer espacio. Es un honor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, maestro Alexander Ríos. Un abrazo a la distancia desde México, a todos los participantes a esta primer cátedra denominada Explorando la mente psicopática que el Politécnico Gran Colombiano ha gestado. Como ya amablemente nos hizo este pequeño preludio el maestro Alexander, la idea justamente de estas pláticas, de estas conferencias, es ir integrando la ramificación que la neurociencia implica, que es la trans, inter y multidisciplinariedad. Entendiendo entonces que esta multiplicidad de disciplinas que puede ser la psicología, la neurociencia, la neurología, sociología y entre las diversas ramas que trabajan, es ver cómo las podemos engranar, porque sin duda una situación tan compleja y tan vasta como lo es la conducta y el comportamiento humano, debe y obedece a esta multidisciplinariedad. Entonces, si me permite, voy a compartir la pantalla, por favor, para dar inicio. Cuando hablamos justamente de esta perspectiva neurobiológica, no solamente es importante antes de dar inicio que hablamos de la cuestión cerebral, la cuestión nerviosa, la cuestión neurológica, sino el enfoque neurobiológico precisamente nos permite trazar las implicaciones que tiene, sí, por un lado el sistema nervioso, por otro lado los alcances o las permeaciones que tienen los enfoques sociales, culturales, ambientales, entre otras, y cómo esto repercute en lo que vamos a analizar, ya sea desde el ámbito clínico particularmente, pero también el impacto en la sociedad, que es lo que vamos a ir abordando. Quisiera iniciar esta charla justamente eh, con una definición que nos hace Hare por ahí de 1998 sobre la psicopatía. Más que una definición, nos permite a la mejor vislumbrar el fenómeno que pudiera ser la psicopatía. Dicho sea de paso y borrando una cuestión de tabús sobre si el psicópata nace o se hace, al día de hoy, agosto 2025, ya está corroborado que con la psicopatía se nace, que es una manifestación o alteración neurobiológica de nacimiento y como lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, puede manifestarse o puede detonarse en algún momento de la vida. Pero lo que debemos tener consciente es que estas alteraciones ya se presentaron en primera instancia durante el neurodesarrollo embrionario. Seguimos entonces. ¿Qué nos dice Hare? El psicópata es un depredador de su propia especie que emplea el encanto de la persona, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que lo relacionan con lo demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad sin reparar en los medios y sin sentir el menor atisbo de culpa o arrepentimiento. Esto es algo muy importante y lo vamos a ir dividiendo. Dado que en este caso la psicopatía, al hablar en ese sentido, se refiere a una cuestión, digamos, de nacimiento, no pudiéramos propiamente hablar de que es una manifestación violenta. Tal vez, y esperemos no dé tiempo para explicar esta fenomenología, estaríamos hablando de una manifestación heteroagresiva, donde la persona, por las condiciones neurológicas que presenta,
no tiene esta capacidad de control o de mediación conductual y que por lo tanto lo lleva a cometer ciertas conductas o comportamientos. ¿De acuerdo? Para el ámbito, tal vez para el ámbito clínico, es importante conocer esto para saber el abordaje y el diagnóstico oportuno. Entonces, una definición justamente que nos hace Jenny Rain, que ya habla justamente sobre un enfoque ya más clínico con características más medibles, nos habla de un trastorno psiquiátrico que consiste en déficit emocionales, como lo es el afecto superficial, la falta de remordimiento y falta de vergüenza, cosa que ya nos comentaba Hare en su momento, un comportamiento antisocial caracterizado particularmente por impulsividad, irresponsabilidad y control deficiente del comportamiento, y características interpersonales, como lo es el engaño, la manipulación, encanto superficial y mentira patológica. En este caso, recordaremos que tenemos diversas escalas o diversos cuadros que nos establecen algunas manifestaciones clínicas o características, pero lo que debemos de tener claro es que la psicopatía como una patología neurobiopsicológica, porque tiene las esferas que se van a ver afectadas es el espectro emocional, la correlación o el impacto social en su manifestación y las características interpersonales. Bajo este sentido, pues justamente es importante diferenciar sobre algunos padecimientos o en algunos trastornos que pudieran compartir justamente algunas características. Ahorita en adelante las vamos a ver. Entonces, hay unas características de la psicopatía que tal vez podemos operalizar en dos fenómenos primordiales, que tiene que ver con el factor uno, que son las esferas interpersonales o afectivas, y por otro lado, las características o esta esfera de el estilo de vida crónico antisocial. Esto es algo muy importante porque recordemos, derivado de que la psicopatía es un trastorno de nacimiento, hay que tener esta perspectiva. No quiere decir que ya se nace con la patología o con estas características manifiestas. Habrá casos en los cuales sí podríamos ver ciertos rasgos en la infancia inmediata, en la edad preescolar, edad escolar, y habrá casos donde indudablemente estas manifestaciones se van a presentar en etapas más tardías. Pero también consideremos, justamente ahorita lo veremos, un espectro que hablamos de la psicopatía adaptada, ¿de acuerdo? Donde la persona manifiesta características o tiene rasgos, pero indudablemente este psicópata adaptado o esta psicopatía que está con una capacidad de adaptación alta, pues no va a manifestar conductas, pero sí va a tener características propias de ello. Entonces, ¿cuál es la situación en esto? Sobre la esfera interpersonal, pues podemos diferenciar dos áreas particularmente, que es la faceta interpersonal, que tiene que ver con el encanto superficial, la sensación de grandiosidad, la mentira patológica, la manipulación o la coerción que se ejerce sobre su entorno o sobre las personas cercanas para lograr objetivos. ¿De acuerdo? La faceta, en este caso afectiva, nos habla sobre la ausencia de remordimiento o culpa, el afecto superficial, la falta de empatía en este caso, y la falta de o la incapacidad de aceptar la responsabilidad sobre sus acciones. Y aquí es donde vamos a ir integrando justamente este fenómeno o estas características neurobiológicas. ¿Por qué? Recordemos que la psicopatía, como lo comentábamos hace un momento, pues contempla afectaciones neurobiológicas, en este caso, puntualmente neuroanatómicas y genéticas. En qué sentido? Lo vamos a ver más adelante, pero haciendo una pequeña introducción. Las áreas que están principalmente afectadas tienen que ver con tres cosas. Por un lado, el control de impulsos, la regulación afectiva y el proceso de toma de decisiones y planificación, hablando de las funciones ejecutivas superiores. Entonces, neurobiológicamente, este cerebro va a tener cierta discapacidad para poder regular esta impulsividad o esta cuestión. Vamos a decirlo de una forma muy adulta, predeterminada o en este caso orientado para satisfacer estas necesidades. Pero dado que su cerebro lo interpreta como una necesidad inherente a su funcionamiento, pues es que entendemos justamente esta falta de culpa o de remordimiento. ¿Por qué? Porque lo ve como un proceso
normal. Y esto lo digo no que la persona lo exprese de forma abierta, porque tal vez la persona sabe y tiene conocimiento de lo que es un delito, sabe y tiene conocimiento de las implicaciones que esto tiene indudablemente al cometerlo, pero adolece de esta capacidad de reflexión asociativa. Es decir, sé que esto es un delito, sé que esto puede generarme un problema, pero no me genera emocionalmente una afectación porque es algo que yo requiero. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues ya en la faceta o en esta esfera de estilo de vida antisocial y crónico, pues encontramos justamente la necesidad de un estilo de vida parásito, esta cuestión de la disociación o la ausencia del realismo, es decir, que bajo su esfera lo que él hace o lo que él llega a cometer lo entiende como un fenómeno de racionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Ya integrando un poquito la neuropsicología. El hecho de que una persona con psicopatía tenga estas alteraciones que yo ya mencioné anteriormente, no implica que no tenga la capacidad funcional. Incluso hay algunos estudios, igual se los comparto a través del maestro Alexander por si quieren profundizar en ese tema, donde personas con psicopatía salen altamente puntados en baterías o instrumentos de neuropsicología forense, en toma de decisiones, en regulación emocional, en planeación, en resolución de problemas. ¿Por qué? Porque esta discapacidad lo que está enfocado es a correlacionar la responsabilidad o en este caso el enfoque reflexivo de los actos que comete, que tenga discapacidad para tomar decisiones. Cuando hablamos de que la esfera que se afecta es de toma de decisiones, hablamos precisamente sobre un espectro que tiene, ya entrando en materia de la neuroanatomía, las estructuras corticales, cuando habla, por ejemplo, de el aprendizaje basado en la experiencia. Es decir, que puede cometer estos delitos o puede cometer estas conductas o estos comportamientos de forma reiterada, aun a pesar de que con anterioridad haya recibido o haya presentado alguna sanción. Entonces, es esta persona que comete un acto, una conducta, puede ser castigado, incluso puede recibir represalias físicas o algún daño a su persona, y en 1 o 2 meses lo vuelve a hacer. Y en otros 6 meses lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque tiene esa incapacidad de aprendizaje empírico. Y de ahí entonces que habla sobre problemas en la planificación a largo plazo, porque recordemos que esta persona con psicopatía expresa lo que busca es satisfacer de forma inmediata. La inmediatez es una de las características para lograr ese objetivo propio, que no es un proceso a largo plazo. Y hablando del proyecto de vida, como lo vamos a ver ahorita más adelante, pues se ve afectado. ¿Por qué? Porque su objetivo primordial es satisfacer las necesidades inmediatas que se van presentando, la impulsividad y la responsabilidad. Y en la faceta antisocial, pues encontramos bajo control de comportamiento, problemas tempranos de comportamiento. Como les decía, pues esta persona puede manifestar conductas o comportamientos a edades tempranas, como lo puede ser desde la infancia o en la adolescencia. De ahí llevarnos justamente a que inicia o tiene historial de delincuencia juvenil a edades tempranas. ¿De acuerdo? Esta cuestión por ejemplo, cuando ya está inmiscuido o ya forma parte de un sistema judicial donde ya fue ingresado este sistema, hay esta cuestión de reincidencia. ¿Por qué? Porque indudablemente su cerebro está predispuesto a seguir comportándose y a seguir cometiendo estas conductas. Y la versatilidad criminal, pues justamente habla que dependiendo la necesidad que su cerebro o dependiendo lo que en este momento la persona manifieste, indudablemente va a ser la forma en que lograr. No es que el objetivo sea cometer diversos delitos, sino que esta variabilidad criminal o variabilidad delictiva va a depender de las necesidades, en este caso, que la persona requiere en su momento, que puede ir desde comportamiento atípico sexual, que puede ir desde tal vez el homicidio, como lo puede ser el fraude, y indudablemente va a cambiar dependiendo de las necesidades que en ese momento su cerebro presente. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante en este caso hacer una diferenciación precisamente sobre diversas conductas o diversos padecimientos que pudieran tener cierta similitud con la psicopatía. Es muy importante aquí entonces que para poder diferenciar estos cuatro que pudiéramos hablar de cierta similitud,
pues que la evaluación se haga de forma global. Incluso desde la psicopatología forense, ya diversas universidades como Harvard, Stanford, Vanderbilt hablan sobre una tetralogía de evaluación que va enfocado a que ciertos tipos de trastornos, en este caso las conductas antisociales, que son parte de lo que vamos a ver, hablamos de neurología, psicología, psiquiatría y trabajo social. Porque estas cuatro áreas nos van a permitir a nosotros indudablemente ver el panorama general, como lo vamos a ver más adelante, para poder saber sobre qué padecimiento estamos tratando y, más importante, que es el otro enfoque, que son las dos ramas de la psicopatología, que es la prevención o detección oportuna y por otro lado el abordaje terapéutico oportuno, escuchado entre el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía, que si bien, por ejemplo, el DSM-5, el CIE-11 y algunos instrumentos, sí hablan justamente sobre cierta similitud entre estos trastornos, vamos a mencionar algunos puntos primordiales. El trastorno antisocial de la personalidad, pues se centra particularmente en un patrón grave y crónico de comportamiento antisocial y delictivo. Y la psicopatía, pues se basa en rasgos de personalidad con deficiente énfasis en la deficiencia emocional y características interpersonales. ¿Cuál es, digamos, en este caso, por ejemplo, la diferenciación entre una y otra para que pudiéramos entender el fenómeno? Vamos a hacer una comparación con lo que pudiera ser, por ejemplo, la diabetes. Diabetes tipo 1, entendámosla como psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad como diabetes tipo 2. ¿A qué voy en general? Ya platicábamos que la psicopatía es una conducta o es un trastorno con el cual se nace, o si no es que sea manifiesto, ya condiciones neurobiológicas para que en algún momento manifieste este tipo de conductas. Y el trastorno antisocial de la personalidad, justamente, está el por ahí del 2021, nos regalaba una definición de que este trastorno, o incluso considerado como este proceso de la violencia, debe ser considerado como un proceso crónico degenerativo, donde una persona que esté expuesta a diferentes factores nocivos, sociales, culturales, ambientales, genéticos, biológicos, se van a ir acumulando entre sí, se van a ir reforzando y en algún momento va a manifestar esta conducta atípica o esta disrupción del comportamiento. De ahí que justamente el TAP se refiere como un patrón grave y crónico que va empeorando justamente conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es la situación de la psicopatía? A lo mejor no de forma estereotipada, pero para entender el concepto, que la conducta va a ser una fluctuación muy pequeña. Puede cambiar, por ejemplo, la versatilidad criminal o la forma en que logra los objetivos, pero es una cuestión, digamos, homogénea, a diferencia del trastorno antisocial de la personalidad, que al ser un proceso crónico, las manifestaciones cada vez van a ser mayores y más severas. ¿De acuerdo? Y que además, pues es un proceso desadaptativo, donde una persona puede nacer, digamos, neurobiológicamente sana, pero al estar expuesto a factores que indudablemente van a afectar su libre neurodesarrollo, puede manifestar este tipo de conducta. De ahí, pues, justamente esta comparación con diabetes tipo 2. Por otro lado, el trastorno de personalidad disocial, pues nos habla de que estas personas presentan particularmente un desprecio por los derechos y sentimientos de las personas, incluidos tanto el egocentrismo, falta de empatía, pero es posible que no todos estén presentes en determinado momento. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la psicopatía? Que estas alteraciones o estas manifestaciones pueden estar presentes todas en algún momento, pero si yo hago valoración a lo mejor en 6 meses, puede que no encuentre ninguna y en un año encuentre dos o tres. Entonces hay esta fluctuación de manifestaciones. Y por otro lado, la sociopatía, que si bien se llega a comparar o llega a haber una equivalencia con la psicopatía, no existen propiamente actualmente herramientas validadas y ampliamente utilizadas para su evaluación integral. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les decía, ¿qué es lo que pasa? Dada con esta adaptación, digamos, neurobiológica que presenta la persona en el sentido de la psicopatía sobre estas afectaciones que encontramos, indudablemente hay ciertas características o ciertos padecimientos que sin duda van a compartir características con la psicopatía. Por ejemplo, en el espectro afectivo interpersonal, pues encontramos el desorden del personal narcisista, eh, el riesgo bajo de internalización de problemas.
Por otro lado, en el espectro de la cronicidad antisocial, pues encontramos el desorden de hiperactividad y déficit de atención, desorden de personalidad limítrofe o borderline, el desorden de ansias y por otro lado, el alto riesgo de internalización de problemas. Y si esto lo comparamos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la capacidad de adaptación, como ya lo pudimos ver indudablemente, por todas estas características, tanto el trastorno antisocial de la personalidad como por otro lado la psicopatía, pues indudablemente cuando hablamos de, por ejemplo, que están inmiscuidos con problemas jurídicos, problemas legales o en prisión, como lo podemos observar aquí, y por otro lado, lo que tiene que ver con la comunidad. Un 90%, pues indudablemente por toda esta repercusión conductual, pues lo vamos a ver inmiscuidos en problemas jurídicos o incluso en prisión. Y un porcentaje menor tanto de la psicopatía como del trastorno antisocial de la personalidad, que si lo vemos en el espectro global, pues hay muchos más casos del trastorno antisocial de la personalidad que de la psicopatía. Y que algunos de ellos, indudablemente, y aquí es lo importante, por ejemplo, en el trastorno antisocial de la personalidad, se estima que este porcentaje que está dentro de la comunidad, hay dos teorías, que o la profundidad y severidad de sus afectaciones es poca y que por lo tanto no conlleva a que cometa algún delito, o que está en una edad temprana, que todavía no se cronicifica, perdón, a tal grado que llega a cometer este tipo de conductas antisociales que impactan o que son compatibles con un delito. Y por otro lado, la psicopatía, pues encontraríamos a la mejor a las personas, el psicópata adaptado, por ejemplo, que cuenta con estas características, pero funciona adecuadamente. Pero ¿cuál es la situación? Que si es un psicópata adaptado, no diagnosticado, pues sabemos que los factores nocivos pueden detonar la manifestación conductual. O una persona que es psicópata adaptada y que tiene un seguimiento estrecho, pues sabemos que tal vez el riesgo reduce de introducirse a este espectro del sistema de justicia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Comentábamos entonces ya desde el espectro, digamos, neurobiopsicológico, que la psicopatía indudablemente ya cuenta con un proceso, digamos, biológicamente condicionado, hablando de los factores genéticos, que como lo vemos aquí en este diagrama que nos regala De Brito, en el útero ya hay factores estresantes en la madre, como lo puede ser algunas enfermedades del embarazo, como diabetes gestacional, como estados hipertensivos del embarazo, como problemas propiamente psicópata y que esto es heredado. No, algunos factores o padecimientos como lo es trastorno de ansiedad, esquizofrenia, padecimientos esquizoafectivos, incrementan el riesgo de malformaciones en el neurodesarrollo. ¿De acuerdo? Y de ahí pues vamos encontrando justamente que al nacimiento, si esta persona ya nació con cierta predisposición, pues digamos, problemas de maltrato, problemas de la integración familiar o un entorno social disfuncional, que hay un problema justamente en la educación o en la reciprocidad afectiva por parte de la familia, hay una funcionalidad familiar inadaptada, pues va generando que esta persona vaya percibiendo algo que vamos a denominar un ruido neuronal nocivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los factores sociales, los factores familiares y del entorno, incluso alimenticios, y es algo importante, van a impactar negativamente ¿en qué? En el procesamiento de autonomía, en el procesamiento neurocognitivo, en el procesamiento de información social, en el temperamento y en el desarrollo o las manifestaciones de la personalidad. Y todo esto indudablemente, conforme va avanzando el desarrollo o conforme va creciendo esta persona, pues aquí hay dos vertientes o tres, que los factores vayan encrudeciéndose, o sea, se vayan siendo peores y que indudablemente esta persona manifieste estas conductas, que se mantengan igual o que mejoren, hablando de los factores de neuroprotección. De ahí la importancia indudablemente de que cuando empecemos a observar rasgos atípicos, pues es importante el abordaje multidisciplinario. Ya tenemos una ruta un poquito más clara. ¿Para qué? Pues indudablemente para incidir positivamente
en los factores que pueden afectar este neurodesarrollo y por otro lado, un enfoque terapéutico oportuno. Ahora bien, hablando de la cuestión ya propiamente neurobiológica, como les decía, desde el punto de vista, la psicopatía contempla en su formación o en su génesis dos áreas principales, que tiene que ver afectación en el desarrollo neuroanatómico, por un lado, y regulación neuroquímica, que tiene que ver con los neurotransmisores como lo es la serotonina, de dopamina, adrenalina, entre otros. Pero ¿cuál es la peculiaridad? Que esta condicionante genética se han encontrado algunos genes que están asociados precisamente a un mal desarrollo neuroanatómico y que ya en la vida postnatal a una mala adaptación neurobiológica. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente regresamos a esta teoría o este fundamento donde el cerebro ya nace predispuesto y que si le sumamos los factores sociales, indudablemente va a afectar no solamente el proceso de crecimiento, sino de adaptación. ¿De acuerdo? Entonces, vemos justamente aquí cuáles son las áreas que principalmente se van afectadas. Por un lado, tenemos la responsabilidad o la regulación emocional y, por otro lado, el reforzamiento de la toma de decisiones basados en la experiencia o en la resolución de problemas. ¿Cuál es la situación? En términos generales, y no lo digo de forma limitativa, las principales estructuras que se ven afectadas son dos áreas principales, que es el sistema cortical descendente, haciendo un pequeño resumen. El sistema cortical descendente se encarga del proceso de toma de decisiones, de la regulación psicoemocional, del juicio moral y de la semántica social. Cuando hablamos de la semántica social, que tiene que ver con la forma en que yo percibo el entorno, qué valor le doy a los estímulos que estoy recibiendo y cómo me conduzco en consecuencia. Y el otro sistema que se ve afectado es el sistema límbico ascendente, que en este caso sus funciones principales es la supervivencia, la adaptación, la respuesta a eventos nocivos, hablando o los mecanismos de agresividad adaptativa. Entonces, en este sentido, estos dos sistemas hay una desregulación, donde por un lado el sistema cortical descendente está trabajando menos o está trabajando mal, y por otro lado el sistema límbico ascendente hay una hiperactivación. Teniendo este sentido, hablamos, por ejemplo, de que la corteza prefrontal ventromedial me ayuda a mí a aprender de las experiencias. Es decir, yo cometo una conducta, esta conducta tiene un castigo, o a la inversa, también hay que considerarlo. Esta conducta a lo mejor no recibe ninguna retroalimentación negativa o incluso recibe una retroalimentación positiva, entonces voy generando esta disrupción justamente del aprendizaje. Por otro lado, la corteza prefrontal dorsomedial habla justamente sobre esta integración, por ejemplo, de lo que tiene que ver del aprendizaje con la violencia. Es decir, si mi cerebro ya nació predispuesto para cometer ciertas conductas atípicas y lo que yo estoy viendo en mi familia es maltrato, lo que yo veo en la sociedad es violencia, estoy expuesto a factores nocivos como lo puede ser, que es un tema importante que ya en oportunidad lo podríamos profundizar, la cuestión cultural, la cuestión de videos, películas, videojuegos, incluso la comunicación e interacción que yo tengo con las personas, van a reforzar el siguiente mensaje, que la forma en que yo debo de conducirme o la forma de yo lograr los objetivos que mi cerebro me está diciendo que haga es a través de la violencia, es a través de la coerción. Y si a eso le sumamos que ya este cerebro está predispuesto para que esa sea su forma de correlación o de interacción social, pues sabemos por qué el ambiente es un factor extremadamente importante para, por ejemplo, los cuatro trastornos que les mencionaba, el disocial, la sociopatía, el trastorno antisocial de la personalidad y en este caso la psicopatía. ¿De acuerdo? Y por otro lado, pues tenemos la participación. La ínsula, por un lado, nos permite, o la función que tiene, es sobre la percepción sensorial. Es decir, la ínsula, el papel que tiene en su versión ventral o en su parte anterior, se encarga de recibir los estímulos externos,
pueden ser auditivos, visuales, táctiles, empíricos, y darles un valor. Es decir, lo que yo estoy observando es algo, no hablo de algo bueno o malo, sino lo percibo como algo útil o algo que no me sirve. Es decir, si yo, por ejemplo, en la infancia le pego a mi compañero para poder obtener su alimento y no me castigan, entonces la ínsula dice, ah, pues es algo útil. Yo pegarle, no recibo un castigo y entonces puedo seguir haciéndolo. De ahí la importancia del reforzamiento positivo y negativo. Y la amígdala, en esencia, digamos, es una de las estructuras que más se han estudiado para este tipo de trastornos. Pero, desde el punto de vista biológico, lo que la amígdala haría es el fenómeno que vamos a conocer como la lucha-huida o la supervivencia y adaptación. En términos generales, la amígdala se activa a través del miedo o a través del temor. ¿Qué pasa con un psicópata? Dado que no tiene esta capacidad de percepción de miedo o de temor, quiere decir que lo que percibe del entorno a través de la ínsula anterior solamente son formas de actuar. No lo percibe como algo de riesgo o como algo peligroso. ¿Por qué? Porque no tiene esta capacidad de aprendizaje. Y por otro lado, dado que la amígdala no está trabajando a través del miedo, entonces trabaja a través de la impulsividad no reactiva. Vamos a entenderlo así. Una impulsividad reactiva es cuando, por ejemplo, yo me encuentro en una situación de riesgo y reacciono ¿para qué? Para sobrevivir, para luchar o anteponerme. Pero cuando hablamos de una impulsividad no reactiva, es que el cerebro se va a ver impulsado o se va a ver hiperactivado por esta implicación interna sobre la narrativa interna de la persona. Es decir, yo tengo el impulso de abusar sexualmente de un grupo de personas específico, o tengo la impulsividad de hacer un fraude económico, o tengo la impulsividad de asesinar a las personas. Porque esta narrativa, el cerebro está predispuesto para actuar sin que haya de por medio un estímulo externo. ¿De acuerdo? Y entonces esta afectación indudablemente va generando, y lo vemos aquí, que la sustancia gris o la materia gris, lo que hablamos del cableado de estas estructuras, se ve afectado. Entendámoslo del siguiente modo. El sistema cortical descendente tiene un volumen menor y una disfuncionalidad con tendencia a trabajar menos. Hablamos de un hipofuncionamiento. Y por otro lado, el sistema límbico y estas estructuras que les menciono sobre la vida, podríamos meter al hipocampo, que es, digamos, en términos generales, nuestro disco duro interno que almacena información, aprendizaje empírico, experiencial y de trabajo, tiene una hiperactividad. Porque entonces esta desregulación radica en eso. Es decir, mi cerebro está predispuesto para manifestar conductas sin que estén condicionadas por algo y, por otro lado, no tengo la capacidad de modular la impulsividad, reducir la intensidad de la gravedad de los hechos. Es decir, yo puedo a lo mejor estar muy enojado y puedo a lo mejor empujar a alguien, pero mi cerebro tiene esa capacidad de decir, pues no saques una pistola y le des 20 disparos. ¿Me explico? Hay esta regulación, cosa que el cerebro psicópata no lo tiene. Entonces, entendiendo este precepto general, pues es que vemos que en la historia de vida que llega a presentar una persona con psicopatía, pues es muy diversa, ¿de acuerdo? Si vemos aquí podemos encontrar, por ejemplo, consecuencias o problemas en la salud física y mental, problemas con la justicia por el comportamiento agresivo. Esto es algo muy importante. Recuerdan que yo les mencionaba este fenómeno de la conducta delictiva. Y la conducta delictiva puede tener tres fenómenos principales. Lo voy a explicar rápidamente para que lo contextualicemos. Cuando hablamos de la agresividad, es una conducta adaptativa que tiene todo ser vivo con sistema nervioso. Un ser humano, un perro, un gato, un oso. ¿Por qué? Porque la agresividad para una persona o para un ser vivo con sistema nervioso me permite adaptarme y me permite sobrevivir. Esa es la funcionalidad. Cuando hablamos de una manifestación o la heteroagresividad, estamos hablando que hay un condicionante neurobiológico que me impide a mí modular este comportamiento-conducta, pero que el objetivo no es propiamente el cometer el delito. Vamos a suponer, una conducta agresiva puede ser que alguien me quiere por su coche y lo atropella. Entonces,
Tal vez mi finalidad no era que fuera atropellado por el coche o que falleciera en el hecho de tránsito, solamente era un mecanismo de defensa. Cuando hablamos de la heteroagresividad, que es donde entra justamente la psicopatía, quiere decir que aunque el psicópata trabaja con objetivos específicos, el problema no es, o el objetivo propiamente, no es satisfacer estas necesidades por lo que representa, sino por lo que el cerebro está diciendo que haga. Es decir, el cerebro tiene el impulso interno, el cerebro no tiene la capacidad de modular ese impulso y esta persona se ve, lo voy a decir de forma muy adusta, obligada a manifestar esta conducta. Problemas en las relaciones personales o de familia, problemas de empleo y emocionales y la responsabilidad o la culpa que esto pueda presentar. Y entonces vemos que a lo largo de la vida de una persona con psicopatía, pues podemos encontrar diferentes problemas, por ejemplo, mortalidad infantil o mortalidad prematura, pues justamente por este tipo de problemas a los que se enfrenta, porque si esta persona está constantemente cometiendo conductas delictivas, pues en algún momento puede toparse en una situación que lo ponga en riesgo. ¿De acuerdo? Problemas de salud como presión arterial alta, diabetes, colesterol, desórdenes neurológicos, como les decía, generalmente como busca satisfacer necesidades, no necesariamente tiene que ser una necesidad aparentemente delictiva. Puede ser abuso de sustancias como alcohol, nicotina o otras drogas, ¿de acuerdo? Ideación suicida, por otro lado, eh, vemos que hay un comportamiento criminal diverso y frecuente por justamente esta manifestación que está supeditada por estas manifestaciones neurobiológicas, una agresividad reactiva e instrumental. Este es lo que les decía. Cuando hablamos de una agresión reactiva, quiere decir que una persona reacciona de manera exagerada por una cuestión de riesgo. Pero cuando hablamos de una agresividad instrumental, digamos, es un paso previo entre la agresividad y la violencia. ¿Por qué? Porque ya la agresividad instrumental es una agresividad que está planificada, que no depende de factores detonantes y que tiene objetivos específicos. Recordemos, la agresión biológicamente tiene como finalidad el sobrevivir o anteponerse. Y la agresividad instrumental ya tiene objetivos específicos para satisfacer o lograr algunas necesidades. Y entonces vemos en la esfera, digamos, afectiva, tenemos problemas familiares, problemas de pareja, particularmente como violencia, en este caso, problemas en la regulación emocional, desorganización y obviamente en la cuestión social, problemas de empleo, problemas escolares. Y todo esto, ustedes se fijan, va dependiendo precisamente la etapa. Y esto nos permite visualizar en términos globales qué es lo que yo puedo tal vez empezar a detectar oportunamente para poder pensar en que la persona o las personas que estoy analizando o que estoy atendiendo o que tengo contacto, pues con algún trastorno de la adaptación social, entre cuales pues estos cuatro que les mencionaba. ¿De acuerdo? Entonces, en términos globales, les decía, hay tres fundamentos neurobiológicos o tres esferas que van a estar condicionadas justamente en la psicopatía. Entonces, nuevamente, Jagin Rain hablaba de tres áreas, que son las tres áreas neurobiológicas que están fuertemente asociadas con la conducta o el comportamiento psicopático. Por un lado, tenemos el déficit emocional, que está regulada por la amígdala, el hipocampo y la ínsula, que son estas estructuras que yo les mencionaba, el comportamiento antisocial, que justamente habla sobre la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal, que en general estos dos se encargan de inhibir al sistema límbico. Pero si estamos hablando que estas estructuras tienen un hipofuncionamiento, indudablemente, pues sabemos que esta activación extra que tiene el sistema límbico, pues va a generar precisamente que tenga la incapacidad de modularlo. Y la mentira patológica tiene que ver con la corteza prefrontal ventrolateral, que es esto de aquí, que dada que esta estructura se encarga justamente de la semántica social, es decir, yo ya entendí cómo funciona la sociedad, dependiendo los estímulos o la experiencia que yo tenga. Y sé que si yo manipulo, si yo miento o si yo hago una adaptación superficial, puedo lograr mi objetivo. De ahí el encanto superficial, de ahí la mentira patológica, de ahí esta, digamos, personalidad encantadora que refieren, porque es la forma en que la persona
a través de esta semántica social, se mimetiza y puede lograr sus objetivos. ¿De acuerdo? Y entonces, a modo de resumen y conclusivo vamos a ir cerrando esta parte. Cuando hablamos de la psicopatía, como ya lo vimos ahorita en esta breve charla que hemos tenido, pues nos permite a nosotros trazar tres cosas. Uno, es un padecimiento genético o de nacimiento. Dos, el entorno social va a impactar negativa o positivamente, según sea el caso, en el desarrollo o la manifestación de estas afectaciones. Y tres, que por otro lado, al tener esta perspectiva, me permite a mí saber qué debo de hacer para la detección oportuna, qué debo de hacer para el seguimiento estrecho y más importante, y es hacia donde lo vamos a ver en estos 4 puntos, hacia dónde va. Sobre el diagnóstico prenatal. Así como ya existe este tamizaje prenatal para malformaciones como síndrome de Down, Porter, trisomías, entre otras, también se ha trazado esta posibilidad de en personas, por ejemplo, o mujeres embarazadas que cuentan con alto riesgo de que el niño o la niña nazca con alguna alteración psiquiátrica o del neurodesarrollo, hacer esta detección oportuna. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, pues la personalidad psicopática constituye una constelación de rasgos que incluye nuevamente características interpersonales, afectivas, como lo puede ser el encanto superficial y manipulación, esto justamente sobre la simulación y el mimetismo para lograr estos objetivos que su cerebro pide, la falta de afecto y emoción, y características antisociales, como lo puede ser la impulsividad y la agresión. Es algo bien importante. Y aquí por eso les decía este primer precepto. Si la conducta delictiva estuvo condicionada por las condicionantes biológicas de la psicopatía, no es violencia. Es decir, un psicópata no es violento. Aclaro, siempre y cuando puede cometer otro tipo de delitos u otro tipo de conductas que no están condicionadas por el cerebro y que sí son violentas. En este caso, dado que su cerebro está condicionado, la conducta o el comportamiento lo vamos a introducir de forma, digamos, general en la Doctor heteroagresividad. Omar, ¿Sí? disculpa, yo aquí te hago una cosa. Lo que pasa es que estabas diciendo un asunto súper importante, la diferencia de agresividad y violencia justamente en la psicópata, pero se nos cortó el audio allí un poquitito, ¿vale? Hemos tenido como unas pequeñas intermitencias, nada grave, pero sí con ese detallito valdría la pena que lo retomáramos y lo vuelvas a mencionar porque me parece súper interesante cuando nos decías que el psicópata ante ese evento no es violento, sino que parte de su agresividad. Podemos retomar solo ese detallito que justo allí se nos hizo una pausa del audio, entonces me parece súper claro. Gracias. Claro que sí, maestro, con todo gusto. Cuando hablamos de la agresividad y la violencia, vamos a tener dos fenómenos. Igual si se corta me avisan y lo explicamos nuevamente. Cuando Pues qué pena que yo contigo tenga porque aquí, que justo haya cuando cometido, dijiste nuevamente, ahí se nos cortó. Pues qué pena. ok, Pero a dale, ya ver, te estamos oyendo claro. ya, a ver, bueno, no sé, voy a apagar un poquito la cámara para ver si eso mejora el audio, ¿ya se escucha mejor? Dale, ahí te vimos perfecto. Hagamos el Perfecto, intento y avanzamos, no te preocupes. excelente, claro que sí. Entonces les decía, cuando una persona manifiesta una conducta delictiva, hay que considerar dos opciones. Que esta conducta delictiva sea condicionada por las características neurobiológicas de la psicopatía. Es decir, que por el problema de regulación emocional, el problema de toma de decisiones, haya condicionado que se cometiera el delito, estamos hablando de una manifestación heteroagresiva. Es decir, que la condicionante biológica conllevó a que la persona cometiera un delito. Es heteroagresiva. Por eso, si ustedes se fijan, en la mayoría de los artículos o en lo que hemos visto, habla de agresividad, no obviamente de violencia. Una persona psicópata y que el delito no tenga que ver propiamente con esta condicionante biológica. Es decir, si la conducta o el comportamiento delictivo que yo tengo no obedece o no tiene que ver con estas alteraciones neuroanatómicas, entonces sí podríamos hablar que es un comportamiento violento.
siempre y cuando se explique que si uno tiene que ver con su condicionante anatómico biológico es heteroagresivo y cuando no, es una cuestión violenta. ¿De acuerdo? ¿No se perdió el audio, maestro? ¿Vamos bien? No, tuvimos una pausita leve, pero la verdad no en el detalle crucial. Entonces te superentendimos y gracias por esa repetición del detalle. No, no de qué, maestro, al contrario. Y entonces, en términos generales, el enfoque neurobiopsicológico traza esto, que hay déficit en el procesamiento cognitivo y afectivo emocional asociado con anomalías cerebrales. Ese es el punto primordial, que la manifestación conductual atípica del psicópata está explicado y está asociado con anomalías cerebrales, como cuáles, como la que ya les mencioné. Y es algo muy importante. No quiere decir que son las únicas que va a presentar, pero son las que en los estudios transversales y multicéntricos que se han hecho es lo que más comúnmente se ha encontrado. Particularmente de deterioro estructural y funcional en la amígdala, la corteza prefrontal orbitofrontal y ventromedial, que son las estructuras que les expliqué brevemente hace un momento. ¿Y hacia dónde van las perspectivas actuales? Dado que el fundamento de la génesis de esta patología son las bases del neurodesarrollo, se requieren futuros estudios genéticos moleculares, que era lo que les mencionaba, que identifiquen los genes que codifican anomalías cerebrales tempranas, hacer digamos, como tamizaje prenatal para detectar oportunamente, ¿de acuerdo? Junto con estudios de imágenes longitudinales, para saber que si estos genes pudieran estar asociadas con el neurodesarrollo. ¿Cuál es uno de los problemas? Recordemos, cuando hablamos de la cuestión de psicopatología, neurociencia y demás, todo esto que yo les menciono tiene que estar estrechamente apegado a la neuroética. Decir, bueno, sí los estudios, sí las valoraciones genéticas, pero recordemos que pueden ser invasivas o incluso estigmatizantes, donde supongamos que a una persona se le hace valoraciones genéticas y al nacer ya nace con esa pequeña etiqueta médico-social de decir, esta persona tiene rasgos genéticos de psicópata. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos viendo justamente cómo debemos de manejarlo bajo justamente el enfoque humanístico, bajo el enfoque ético, pero sí con la finalidad última de atender oportunamente este tipo de padecimientos. Y entonces, ¿qué sigue? Si los rasgos psicopáticos y los delitos graves, en este caso, haciendo la comparación de la psicopatía, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno disocial o la sociopatía, en parte son o en gran medida son por el desarrollo neurológico, los esfuerzos de prevención e intervención exitosos serían más eficientes si se comenzara en la primera infancia, la infancia o incluso antes del nacimiento. Me voy a regresar un poco, porque si recuerdan, este diagrama, gran parte de las manifestaciones inician desde la infancia. Entonces, si yo detecto oportunamente, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo con las características de decir, pues es una madre con A, B, C, y D, y E y F, pues yo sé que hay un alto riesgo de que el niño o la niña que nazca ya nazca con alteraciones, no necesariamente de psicopatía, pero sí en su neurodesarrollo. Asimismo, pues, evaluar justamente en este caso sociales que pudieran incidir en que esta persona a lo largo de su vida vaya empeorando su comportamiento, ¿de acuerdo? Para que de esta forma yo pueda tener un enfoque global, un abordaje oportuno y un tratamiento idóneo según sea el caso. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto a lo largo de esta breve charla, pues encontramos tres cosas. Por un lado, es un padecimiento genético. Dos, las manifestaciones, si bien tienden a ser en edades tempranas, son variables. Hay esta versatilidad. Y tres, que es lo más importante, que el enfoque que debemos de hacer tanto para estos, digamos, en general estos cuatro trastornos que les expliqué hace un momento, como para todos en general, es la detección oportuna de rasgos iniciales, la incidencia positiva y proactiva en los factores sociales y externos y el enfoque terapéutico multidisciplinario. Recordemos, al ser un padecimiento o un trastorno que implica afectaciones en diversas áreas, por mencionar neurológica, psiquiátrica, psicológica, social, pues indudablemente los abordajes que vamos a hacer o que tenemos que hacer deben de ser diversos, deben de ser sostenibles, pero siempre apegados al tema de la neuroética y la cuestión del respeto al ser humano. No sé si tengamos hasta aquí alguna duda o alguna pregunta.
Omar, doctor Omar, muchas gracias por esos aportes que nos hace ciertamente bastante enriquecedores y explicativos. Sí tenemos por aquí un par de preguntas. Desde un momento voy habilitando los micrófonos justamente de quienes nos han levantado la mano para que podamos. Andrés Felipe, ya tienes habilitado tu micro para que puedas conversar. Muchas gracias, profe. Doctor Omar, buenos días. Mi nombre es Andrés. La pregunta que tengo es en relación, pues como más que todas las últimas partes que estaba explicando, me queda la duda de hasta qué punto estas alteraciones en la amígdala y la corteza prefrontal explican esa falta de empatía y la impulsividad en estos individuos. En este caso, estimado Andrés, cuando hablamos de que cómo explica justamente en lo siguiente, estas estructuras que les mencionaba se encargan justamente de regular la impulsividad de justamente el aprendizaje sobre mis actos, este aprendizaje empírico, y sobre la motivación o la actividad impulsiva. ¿Cómo se explica? Que las cortezas prefrontales, al tener una disfunción, disminuye o incluso inhibe la capacidad de que de regular la impulsividad y del aprendizaje empírico. Es decir, si mi corteza dorsolateral y ventromedial no están trabajando, yo no tengo la capacidad de aprendizaje de las consecuencias, punto número uno, y por otro lado no tengo la capacidad de percibir como ese remordimiento culpa, porque no lo percibo como algo malo, lo percibo como una cuestión que mi cerebro requiere. Y por otro lado, pues el sistema límbico, al ver esta hiperactividad del sistema límbico, estoy constantemente impulsado. Incluso el sistema límbico es un sistema de recompensa, es decir, lo que yo hago de forma impulsiva me satisface a mí una necesidad inmediata, entonces eso es algo bueno, porque yo satisfago mi necesidad, no hay repercusión, lo vuelvo a hacer y es un círculo vicioso donde mi cerebro me impulsa a hacerlo y hay un reforzamiento para poder hacerlo. No sé si hay explicación a la pregunta, estimado Andrés. Muchas gracias, doctor Omar. Claro que sí. ¿De qué? Muy bien. Y nuestra compañera Jessica, ¿la escuchamos, por favor? Gracias, Omar. Jessica, ya tienes habilitado Hola, el micrófono. no, Ahí te oímos. listo. Sí, y mi pregunta es, ¿qué se hace cuando, perdón, se detecta esta afectación desde lo prenatal? Y la segunda sería, pues, si hay una heteroagresividad, se podría, perdón, si hay una heteroagresividad, ¿cuáles serían las consecuencias que debería acarrear esta persona cuando comete un delito? Serían como dos preguntas. La primera es si desde el útero se detecta esa afectación neurobiológica, ¿qué se podría hacer? Y la segunda es cuando hay heteroagresividad, ¿cuáles serían las consecuencias, digamos, legales que podría acarrear esta persona? Claro que sí, Jessica. ¿Qué es lo que se podría hacer? Al día de hoy no se ha hecho, digamos, un abordaje prenatal porque, pues, recordemos que implicaría estudios invasivos y desde la neuroética o desde el respeto justamente a la vida humana, pues implicaría un riesgo. ¿Cuál es la perspectiva que se haría? Por ejemplo, que si en algún momento se hacen protocolos seguros para la detección prenatal de este tipo de padecimientos, se pueda dar tratamiento prenatal. Todavía no se ha trazado justamente, no se ha llegado a ese enfoque terapéutico, pero eso es lo que se busca. Por un lado, la detección oportuna prenatal para incidir positivamente, en primer lugar, en los factores maternos, es decir, qué problemas que la madre tiene están incidiendo en el desarrollo de este tipo de padecimientos y llenos un poquito más a futuro, desarrollar algunos tratamientos o algunos enfoques terapéuticos para reducir el impacto nocivo en el neurodesarrollo de este bebé en el útero. Y por otro lado, ¿qué implicaciones tiene desde el enfoque jurídico? Pues al ser un padre, imputabilidad, obviamente hay que evaluar las características, pero podríamos hablar de una inimputabilidad o imputabilidad disminuida según sea el caso. El programa, gracias por esa respuesta y observación. Vamos con otra pregunta que tenemos acá. Jeon, ya tienes habilitado el micrófono y puedes preguntar y luego me voy con un par de preguntas que tenemos aquí en el chat. Muchas Y gracias. Buenos días.
Mi pregunta consiste en que hay, digamos, cierta creencia a través de los jóvenes que tienen como muy a la mano muchos términos psicológicos y psiquiátricos y hay como cierta relación entre el TLP y este tipo de otros trastornos de los que habló usted pues hace como un tiempo, de las conductas antisociales y la psicopatía. Pero entonces mi pregunta es si realmente está fundamentada esa relación o si es nada más como una creencia que hay. Muchas gracias, John. Indudablemente sabemos que en esta época de la hiperconectividad que tenemos, pues hay una gran cantidad de desinformación, indudablemente. Entonces, en este caso, las características, digamos, que presente una persona pudieran estar no necesariamente asociadas a trastornos antisociales. Recordemos que la persona o las personas van a depender de su contexto y su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor hay personas que son altamente impulsivas o que tienen poca responsabilidad afectiva o que tienen incapacidad de toma de decisiones basadas en el aprendizaje, pero eso no quiere decir que tenga un trastorno límite de la personalidad o que tenga un limítrofe o que sea psicópata. Pero lo que sí debemos de tener claro, y ese es, aprovecho su pregunta de forma coyuntural, que el hecho de que no sea limítrofe, psicópata o sociópata no implica que a futuro esta persona sí genere un trastorno atípico. Platicábamos del trastorno antisocial de la personalidad, donde si estoy constantemente una persona, supongamos un niño, está expuesto a maltrato, a violencia, a mala alimentación, a un entorno social que le está enseñando que la forma de sobrevivir o de sobresalir en su comunidad es a través de la delincuencia organizada, el consumo de drogas, la violencia a las personas, pues indudablemente estos factores sí van a desarrollar en un futuro alguna alteración antisocial. Pero es importante que el hecho de que una persona manifiesta ciertos rasgos no necesariamente tiene que ver, pero lo que sí nos implica en esta responsabilidad compartida de que si lo estoy observando, importante saber, más allá tal vez de hacer un diagnóstico preciso, que eso compete a los profesionales, es cuáles son los factores que están condicionando que esta persona manifieste estas conductas o estos rasgos. Ok, perfecta esa observación. Y creo que John tiene algo que decirnos al respecto. Rápidamente, John. Entonces podríamos concluir que un borderline sí guardaría como cierta correlación con este tipo de trastornos. En este caso, John, no es que guarde una correlación, sino más bien que tiene características similares. O sea que algunos síntomas se superponen. No es que sea, digamos, que el borderline tenga una relación con la psicopatía, pero sí guarda relación las manifestaciones conductuales. De ahí la importancia de saber estas manifestaciones o estas características a qué obedecen. Muchísimas gracias. ¿No de qué? Vale. Doctor Omar, vamos por unas preguntas que tenemos por aquí en el chat para que podamos ir dando cierre al evento, a menos que alguien tenga por allí alguna que nos levante la mano. Aquí nos dicen, y de hecho hay dos que se relacionan, que las voy a leer de una vez. Dice, ¿se tienen programas o protocolos de salud pública para hacer intervenciones tempranas y seguimientos a los niños o jóvenes que han tenido madres con diagnósticos durante el embarazo que pueden llevar a tener una incidencia a la psicopatía de estos niños o jóvenes? Nos dice qué porcentaje de éxito tienen estas intervenciones multidisciplinarias en personas con psicopatía que hayan también cometido un delito. Y más adelante, aquí nos puso una segunda pregunta que nos decía, ¿hay algún tratamiento que se recomiende para un comportamiento prosocial en estas personalidades? Ok, claro que sí. Respondiendo a la primera pregunta que nos hace, me parece, Janet, propiamente no hay un protocolo, al menos que conozca, si tengo el dato con gusto se los comparto con posterioridad, establecido directamente para el abordaje y detección de embarazos con antecedentes psiquiátricos o psicológicos. Que se ha enfocado directamente hacia ello, no. ¿Qué es lo que se llega a hacer justamente a nivel hospitalario? Que sin duda este Omar, padecimiento propio de la discúlpame, madre. Por ejemplo. justo allí se nos cortó un Sí, poquito en esto último que estabas diciendo. claro que La sí. clave de la Por supuesto, maestro, con todo gusto. Les decía que estos protocolos
no es que haya un protocolo generalizado para todos los embarazos para hacer un tamizaje, sino que más bien estos protocolos se llegan a hacer no con la finalidad, sin duda, de evaluar trastornos del neurodesarrollo del feto o del bebé, sino para regular o para vigilar el embarazo, pero en mujeres embarazadas que ya se conoce con un trastorno psiquiátrico, como puede ser depresión, ansiedad, esquizofrenia, epilepsia, pero que sea propiamente dirigido para la detección de trastornos del neurodesarrollo del bebé, no se ha estandarizado o no se está llevando a cabo, al menos que yo conozca que se haga, por ejemplo, en México. En Colombia no sé si se haga así, pero al parecer creo que no. ¿Por qué? Porque indudablemente recordemos que para hacer este seguimiento, pues implicaría tratamientos invasivos y que por otro lado además son caros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y relativo al porcentaje de éxito, aquí realmente no hay propiamente un estudio que hables de la tasa de éxito, porque indudablemente recordemos que la psicopatía en su versatilidad va a haber casos donde, pues a pesar de todas las intervenciones o de tratamientos que se den, pues por las condiciones neurobiológicas, pues realmente puede simular o puede, digamos, contener ciertas conductas, pero el padecimiento va a seguir ahí. Es decir, que la persona puede estar adaptada a cierto tiempo, pero cuando las condiciones externas le permiten volver a manifestarlo, lo va a volver a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos autores que hablan que el abordaje multidisciplinario puede tener una tasa de éxito de hasta el 30% en la población general. Obviamente, si la afectación no es tan profunda o si lo puedo detectar, digamos, en algunos casos tempranos. ¿De acuerdo? Y en este caso nos comenta Selene si hay algún tratamiento que se recomiende para un comportamiento social de estas personalidades. Pues en este caso el abordaje que se traza son, digamos, tres principalmente que se habla actualmente. Indudablemente el abordaje por neuropsicología, con sus diferentes vertientes o enfoques terapéuticos, el tratamiento neurológico, que puede ir desde psicofármacos, que puede haber desde psicocirugía o lo que al día de hoy se conoce como la estimulación transcraneal para tratar de modular ciertas conductas o comportamientos, ¿de acuerdo? Pero recordemos que al ser, por ejemplo, una población no tan amplia, no tenemos una gran cantidad de psicópatas, pues indudablemente la traspolación de estos resultados puede ser un tanto complicado por los diferentes factores. Pero los tratamientos que se han sugerido es que sean multidisciplinarios, tanto por psicología, psiquiatría y neurología. ¿De acuerdo? Y nos parece que ahí Hanna Andrea nos comenta que al ser un trastorno de nacimiento y tener unos déficits a nivel cerebral, una persona diagnosticada con psicopatía puede resocializarse. Nuevamente, depende de esto, Andrea. Recordemos que si el padecimiento es muy profundo y que ya impactó en todas las áreas que hemos comentado, indudablemente el éxito de resocialización va a ser poco. ¿Por qué? Porque este cerebro ya está predispuesto para ello. ¿De acuerdo? Podemos mejorar ciertas áreas, podemos educar ciertos procesos al cerebro para regular ciertas conductas, pero en algunos casos, como le reitero, no se han hecho estudios tan amplios para saber el éxito, pero si lo vemos desde un punto de vista epistemológico, lógico, podríamos hablar que a lo mejor un 50% se puede lograr una resocialización, digamos, aceptable, un 20% va a tener una socialización mediana y un 30% definitivamente no, siguiendo lo que dicen los autores. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor Alemán. Dos preguntas más que tenemos aquí en el chat. Algunos nos dicen, ¿se puede hablar de un déficit en el aprendizaje emocional en la psicopatía? Y unido a esto, nos plantean por acá que nos dice Juan Esteban, tengo entendido que en el TDAH está dentro de la psicopatología y si es detectado en la infancia, ¿qué recomendación me podría brindar para el manejo de un adolescente de 13 años? Bueno, aquí ya nos vemos por el TDAH, que nos va por el otro lado de la psicopatía, pero no sé si hay algo por allí que abordemos. Y antes de esto, recordarles a las personas que tienen acceso al chat que allí encuentran el link para la asistencia y quienes no lo tienen, aquí tienen el QR proyectado, ¿vale? Doctor Omar. Claro que sí. Referente a la primera pregunta, sí, indudablemente como esta persona tiene la incapacidad de aprendizaje empírico, quiere decir que esta persona, aún con las terapias, por ejemplo, que yo les pudiera dar o que yo le pudiera incidir, va a tener esta incapacidad de aprendizaje, porque, digamos, coloquialmente, si no tengo
la capacidad de aprender de lo que yo hago en la cotidianidad, pues indudablemente también voy a tener cierta discapacidad para aprender a través de la terapia. No digo que todos, pero es una de las características que tienen la incapacidad de aprendizaje empírico. ¿De acuerdo? Y referente nada más en relación al TDA, pues en este caso recordemos que en la cuestión de la psicopatología o los trastornos psiquiátricos debe de ser un tratamiento centralizado, punto número uno, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, hablando de, por ejemplo, neurología, psiquiatría, psicología, y las recomendaciones tal vez para no incidir en alguna falta profesional importante, no podría dar una recomendación porque recordemos que cada caso tiene sus condiciones particulares. Pero en términos generales, ¿qué se sugiere para ese tipo de casos? El abordaje multidisciplinario para saber si tal vez el TDA que había que diagnosticarlo obedece a una cuestión psicológica, una cuestión psiquiátrica o una cuestión neurológica. Y pasado en estas ramificaciones, pues el tratamiento correspondiente. Vale, perfecto. Una pregunta más que tenemos en el chat y nos vamos a las dos que tenemos de la mano levantada allí en la sala. Nos dicen, doctor, María Victoria nos plantea, ¿se ha estudiado la correlación en personas con accidentes graves con secuelas de afectación neurocerebral? Creo que esto nos va por el lado de la pseudopsicopatía, doctor Omar. Y bueno, ¿qué tratamientos de lo que ya has hablado y qué papel juegan las emociones en el aprendizaje de los psicópatas considerando que tienen poca empatía? Claro que sí. Respondiendo al primero, Victoria, sí, hay muchos estudios que han hablado sobre el trauma, ya sea el trauma psicológico o el trauma físico cerebral, que pueden tener muchas repercusiones. Incluso hay un documental, una película que ha sido importante, se llama La verdad oculta, que justamente habla sobre el traumatismo craneoencefálico y la asociación con afectaciones cerebrales. Entonces, sí, hay muchos estudios referente al trauma, tanto psicológico como físico en las afectaciones. ¿De acuerdo? Y las emociones, en este caso, recordemos que una persona psicópata sobre la poca empatía, nuevamente, esta persona, digamos, en términos generales, hablando de la vinculación personal, tiene incapacidad para vincularse psicoafectivamente con las otras personas. ¿Por qué? Porque no tiene esa necesidad psicoafectiva, sino que la necesidad de satisfacer indudablemente sus necesidades inmediatas. Entonces, las emociones en el aprendizaje no juegan un papel importante porque recordemos, tienen capacidad de aprendizaje, pero aprendizaje del comportamiento. Y por otro lado, tiene la incapacidad de aprender de los errores. Entonces las emociones no jugarían un papel tan importante. Al contrario, la ausencia de la regulación emocional es lo que implica. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor Omar. Vamos con una pregunta. Ana María, ya tienes habilitado el micrófono, puedes hablar. Muy buenos días para el profesor y para todos. Tengo una pregunta pues muy puntual. Me gustaría saber cuál es la validez o la eficacia que tiene un psicópata en un hospital mental, ya que hemos visto que primero ellos se resisten al tratamiento porque no van a reconocer su problema, ¿cierto? Segundo, pues creo que no se ha aprobado una eficacia en la hospitalización. Y tercero, pues muchos de ellos pueden simular como esta hospitalización para salvarse como estrategia legal, simulando una enfermedad para evitar la cárcel o reducir condenas. Entonces no sé qué tan eficaz sea un hospital mental para estas personas. Efectivamente, Ana María, como les mencionaba hace un momento, si lo vemos desde un punto de vista porcentual, la hospitalización tendría una eficacia dependiendo la severidad del padecimiento. ¿En qué sentido? Viendo este espectro, y ¿recuerdan este diagrama que yo les presentaba de esta esfera de la prisión y la cuestión de convivencia? Hablemos de eficacia, ya sea del tratamiento, eficacia, por ejemplo, de la hospitalización, podría ser útil en un 10% de Doctor los Omar, casos. Y como, una ¿sí? pausita. No, justo cuando nos hablabas del diagrama se nos hizo una pausita de corto grande. Entonces, si puedes retomar esa respuesta, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Como les mencionaba, tomando en cuenta este diagrama que yo les presentaba, la eficacia ya sea de las terapias o de la hospitalización, pudiéramos traspolarlo a que sería útil en un 10%. Pero recordemos, como bien menciona nuestra compañera Ana María, que no sabemos propiamente si es una simulación que puede ser, no propiamente que la persona se hospitalice para simularlo, pero tal vez puede simular una mejoría.
recordemos algo importante, lo que les decía al principio, que una persona con psicopatía puede puntar muy alto en las valoraciones neuropsicológicas, psiquiátricas y pasar como una persona funcional, que eso no implica el hecho de que la psicopatía ya fue controlada, por ejemplo. Pero si lo vemos desde el punto de vista porcentual, de un 10 al 20% pudiéramos obtener cierto beneficio efectivo. Vale, perfecto, doctor Omar. Bueno, hay una pregunta que nos hace Nit Gamboa y nos dice cómo detectar esos factores heredados a nivel genético, factores genéticos, cómo detectarlos. Y después de esto, Candela, puedes activar tu micrófono que ya lo tienes habilitado. Claro que sí. Referente a los factores genéticos, hay estudios, igual se lo comparto a través del maestro Alexander para que quien guste pueda acceder a ellos, que hay ciertos genes que se han asociado justamente a la manifestación psicopática o a la relación psicopática. ¿Cuál es el problema propiamente aquí? Que dadas las condiciones actuales, una, se pueden hacer postnatales, pues se extrae directamente sangre del bebé, y segunda, que son estudios que todavía no están digamos, distribuidos a nivel mundial para hacerlo. Llegan a ser estudios caros y que no en todos lados se cuentan. Entonces, hablando de los factores genéticos, sería eso. Pero si hablamos de los factores, digamos, que pudieran tener una asociación genética, indudablemente pudiera ser, por ejemplo, valoración de la madre, condiciones psiquiátricas de los padres, si hay antecedentes en la familia de padecimientos similares, pues para poder detectar de forma, digamos, transversal si pudiera haber un riesgo de manifestación. Y ahora sí, Candela, ¿le escuchamos, por favor? Hola, doctor, ¿cómo le va? Sí, quisiera consultarle, más que nada plantear una pregunta desde el lado del entorno cercano. Bien, por ejemplo, si alguien de mi entorno afirma tener conductas psicopáticas desde la neurobiología, una persona con este perfil, por ejemplo, es capaz de realizar tal afirmación como parte de una manipulación, ¿y cuál sería, por ejemplo, la mejor manera de abordarlo? No sé si se entendió la pregunta. Sí, claro que sí. Digamos, Ok. una persona psicópata, recordemos que tiene una versatilidad y una variabilidad de manifestaciones. Una psicópata es un supuesto, recordemos que no hay que generalizarlo. Decir, bueno, yo te digo que soy psicópata para que yo te genere miedo o coacción y hagas lo que yo te diga. Está dentro de las posibilidades. Pero indudablemente, en este caso, pues el abordaje nuevamente tendría que ser, dependiendo del contexto, pues multidisciplinario. Porque a lo mejor hay personas que ya fueron diagnosticadas, que ya incluso están en tratamiento o que incluso ya han estado dentro del sistema de justicia y que salen o que regresan y están en este ciclo y ya se saben psicópatas. Entonces, el abordaje idóneo pues sería nuevamente multidisciplinario, porque hay personas que ya lo saben, hay personas que no lo saben o hay personas que ya lo saben y no lo dicen, no lo dicen. Entonces, recordemos que aquí pues la importancia es el abordaje multidisciplinario para saber si cuenta con esas características y si sí, pues saber cómo puedo abordar desde la terapia o incluso desde la prevención. Perfecto, Doctor doctor, Omar, gracias. vale, gracias por esas ¿No de respuestas, qué? gracias Adelante, por maestro. este espacio nuevamente. No me queda más que agradecer. Creo que podemos ir dando un cierre. Sé que muchas personas tienen muchas inquietudes, eh, pero creo que es un espacio que, como todos, nos invita a más, a generar más espacios, a generar más conversatorios, a generar más profundidad en las temáticas, porque nos antoja de querer conocer y saber, y más de la mano de expertos como el doctor Omar Felice. Doctor Omar, en el chat nos preguntaban si es posible que dejes algún contacto donde la gente te pueda en algún punto escribir o comentar si tiene alguna inquietud, por si de casualidad puedes hacerlo y lo dejamos por ahí en algún correo, no sé, lo que consideres posible. Eh, por demás, nada, recordarles la asistencia, ¿vale? Diligenciar muy correctamente eh, los correos, ¿vale? Para poder recibir estos certificados más adelante. Y nada, agradecer, recordarles que fue un espacio organizado por el programa de psicología en nuestra sede de Medellín, del Politécnico Gran Colombiano y del Semillero Sapiens, ¿vale? Un espacio que nos hemos propuesto sea mensual, así que vamos a tener este tipo de encuentros con expertos y la idea es generar esos espacios de conversatorio a nivel mensual, finalizando la última semanita. Como siempre, les estaré yo siendo insistentes, haciéndoles las invitaciones para que se nos vinculen y para que nos volvamos a ver en este tipo de escenarios
un poco más recurrente, ¿vale? En el chat está nuevamente la asistencia. Allí van a encontrar al finalizar la asistencia una opción de temáticas sugeridas, así que si en algún momento hay alguna temática que quieran ustedes abordar, nos pueden hacer la sugerencia por allí y nosotros lo vamos a hacer con todo gusto, ¿vale? Ya tomen nota por allí quienes nos sugieran al inicio el espectro autista. Doctor Omar, un gusto nuevamente verte y nuevamente gusto tenerte en estos escenarios y con seguridad esperando que podamos compartir muchos más a futuro. Muchísimas gracias, maestro Alexander. Sin duda, pues es un área que nos enriquece entre todos, entre las dudas, el aprendizaje y que esta iniciativa pues nos permite ver esa transversalidad de las disciplinas. Agradeciendo a todos los participantes el día de hoy y pues nada, un abrazo a la distancia y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, un abrazo grande y les estaremos compartiendo también la grabación. Una vez la procesemos y esté finalizada, se las compartiremos a todos en el correo que nos registre, ¿vale? Un abrazo a todos, feliz día y tengan un excelente resto de semana. Muchas gracias, feliz día. Feliz día a todos.